Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos en la parte introductoria de la lección número 8 del trimestre en los Salmos, primera parte. Definitivamente, cuando uno escucha un título como este, sabe que vamos a estudiar en el libro de los Salmos dos partes que tienen que ver con el tema cómo estudiar la profecía bíblica. Decimos en el libro de los Salmos porque ciertamente los Salmos pertenecen a la poética hebrea y está escrito en varios libros, de manera que más adelante estaremos dando ciertos detalles sobre el libro de los Salmos. Hay un pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento durante toda esta semana en el libro de Apocalipsis capítulo 14 verso 1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 140,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Traiga su Biblia, su guía de estudio, y bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes esta parte introductoria de la lección número 8 en los Salmos, primera parte. Aquí en cabina saludamos a nuestro apreciado hermano y amigo, al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, mi apreciado amigo. Shalom Aleichem. Que la paz del cielo puede estar con usted hoy y siempre. Amén, amén. Usted sabe que en estos días estaba conversando con mi esposa y ella hasta se está aprendiendo ese saludo, Shalom Aleichem. Así, ¿verdad? Shalom Aleichem. Aleichem. Está Shalom Rav, Shalom Aleichem, pero la palabra Shalom en sentido general, como lo hemos dicho, es bienestar integral, un disfrute de paz, de tranquilidad. Por ejemplo, cuando decimos Shalom Shabbat, eso tiene que ver con un bienestar, una tranquilidad y una paz en el día del Señor. Sí, Señor. Sí. Está, por ejemplo, Shalom Alakum, que eso es árabe, la paz sea contigo. Okay. Es el saludo árabe. No hablo árabe, por cierto, es solo esa palabra, me sé esa sola palabra. Claro. Usted sabe que hay gente que tienden a popularizarse en los medios de comunicación por alguna expresión, y yo estaré insistiendo, pues la gente cuando lo vea por ahí le van a decir, Pastor Veras, Shalom Aleichem. Eso es prosperidad en abundancia en todo el sentido de la palabra. Sí, Señor. Bendiciones abundantes, mis apreciados, que el Todopoderoso hoy y siempre continúe al frente de sus vidas, guiándolas, dirigiéndolas y por supuesto llevándolas hacia la Canaán celestial. Poco a poco el Señor va haciendo su obra en nosotros de acuerdo a si se lo permitimos. Amén. Te invitamos para que podamos hablar con nuestro Dios en este momento. Querido Padre Celestial, qué grato es hablar contigo, orar para que tú desde los cielos escuches nuestra oración defectuosa, una oración tal vez mal dirigida, pero aún así tu Espíritu Santo toma nuestra oración y la lleva al trono de la gracia. Gracias por eso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, en las primeras palabras de este servidor, pues estaba hablando de que vamos a hablar cómo podemos estudiar las profecías bíblicas también en el libro de los Salmos. Estamos diciendo que los Salmos es una colección de libros y que formaba parte de la poética hebrea. Hay ciertas divisiones en las Sagradas Escrituras y existen
libros que tienen que ver con la poética hebrea. Háblenos un poquito sobre el libro de los Salmos, ya que vamos a estudiar acerca de las profecías bíblicas en el libro de los Salmos. ¿Cómo no, pastor? Por supuesto, el libro de los Salmos recibe otro nombre, Salterio. El Salterio. Sí. Este deriva su nombre en castellano del título que la colección tiene en la Septuaginta, la 70, Salmoi. Este Salmoi en griego es plural, los salmos. Luego el plural de Salmoi es el plural de salmos, o sea, una canción entonada con acompañamiento de instrumentos de cuerda. Un manuscrito tiene el título Salterión, de donde deriva el término salterio, y salmos es la traducción griega de mismor. Mismor es el término en hebreo que se utiliza para muchos de los salmos. La raíz de mismor es samar, que significa cantar con acompañamiento musical o simplemente cantar o alabar. Y en la Biblia hebrea el título del libro Tehilim, alabanzas, y en la literatura rabínica está Sefer, que es, por ejemplo, Sefer Tehilim, que es libro de alabanzas, o Tehilim, que deriva de la raíz halal, alabar. Halal nos resulta familiar debido a la palabra aleluya, que es de ahí desde donde procede. En definitiva, que el libro Salmos, Salmoi, Tehilim, como usted lo llame, o mismor, tiene que ver con esa composición de cantos entonados y compuestos con instrumentos musicales. Para facilidad del estudio de los libros de los Salmos, se hizo ese tipo de división. Por ejemplo, y es muy frecuente que su servidor lo utilice cuando se va a referir a algún libro de la Biblia. Si vamos a referirnos a las cartas, hacemos mención, carta del apóstol Pablo a los creyentes de o a fulano de tal. Asimismo sucede también con el libro de los Salmos. Cuando se va a citar un solo salmo, pues nos gusta decir el libro de los Salmos, el Salmo 1, por ejemplo, versículo tal, que se ha dividido para su mejor estudio, y así suena como más elegante gramaticalmente hablando. Libro de los Salmos, el Salmo 1, versículo tal. De manera que esas son parte de las cosas bellas que nosotros podemos ver en el libro de los Salmos, y esto del salterio o la poesía hebrea, aunque podemos encontrar poesía hebrea en muchos de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, este libro de los Salmos es especialista en torno a lo que tiene que ver con la poética hebrea. Por supuesto, algo importante, muy importante con respecto al libro de los Salmos es que se divide en 5, o sea, tiene 5 libros. 5 libros. ¿Qué grupo de libros de la Biblia le es similar a este, pastor, con 5 libros? Pero por supuesto, si usted me está hablando de 5, es el Pentateuco, y nosotros conocemos como Pentateuco los libros de Moisés. Excelente. O el libro de la ley. Así es, de manera que algunos autores bíblicos, teólogos, hacen una comparación entre el Pentateuco y los Salmos. 5 libros tiene el Pentateuco y 5 libros los Salmos. Lo cierto es que se puede hacer una comparación en este aspecto. Por ejemplo, Moisés es el único autor del Pentateuco. No hay discusión alguna sobre eso. Aunque hay eruditos que vengan a hablar de una fuente yavista, elohista, sacerdotal, lo que quieran llamar, finalmente se sabe que hay un solo compilador de los 5 libros del Pentateuco, y ese fue Moisés. Ahora, los Salmos no tienen un solo autor. Son varios autores, el principal de ellos David, pero está Salomón, Asaf, Edutún, los hijos de Coré, en fin. Estos salmos son agrupados pudiera decirse así, por varias personas que por inspiración divina le pusieron atención a lo que son los salmos. Por ejemplo, Esdras, después del exilio babilónico, hizo una compilación de muchísimos salmos que tal vez se habían perdido en la bruma del tiempo. También el rey Ezequías tuvo un grupo de hombres especialistas
que hicieron una compilación de salmos y que rescataron a tal vez algunos de ellos que también se habían quedado en el olvido en el tiempo. De manera que los salmos es una compilación de varios autores inspirados por Dios, y sí, las profecías bíblicas tienen un fundamento extraordinario en el Salterio. Y especialmente, como veremos en esta semana, que hay incluso algún tipo de comparación del libro de los Salmos con el libro de Apocalipsis. Cuando uno da expresiones como estas, se da cuenta que Juan hace mención en sus escritos en el libro de Apocalipsis a aquel que hizo el cielo, la mar, la tierra. Y en fin, vamos a ver qué tipo de conexión también tenemos entre el libro de los Salmos y el libro de Apocalipsis. Definitivamente, hablar de esto es emocionante porque nos ayuda a entender la relación estrecha que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y especialmente en estos libros que hacen conexión maravillosa para que podamos entender cómo podemos nosotros interpretar la palabra de Dios y las profecías bíblicas. Así es. Hay el libro de Apocalipsis que usted acaba de mencionar, pastor, hace uso de un lenguaje que es propio del Génesis. Por ejemplo, como decías, los cielos, la tierra. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 dice que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Eso es así. Y eso lo dice Génesis. Pero el Salmo 19, por ejemplo, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Este lenguaje es totalmente práctico del Génesis, de la creación, y también el Salmo 8, que habla de la creación del hombre, conocido como el Salmo de la noche estrellada, o más bien habla de la exaltación del hombre, pero no por parte del hombre mismo, sino por Dios en su creación. Uh-huh. Entonces ahí guarda una relación muy estrecha y muy singular, tanto con la creación, pero por supuesto es un puente porque habla del libro de Apocalipsis. O el libro de Apocalipsis habla del libro de los Salmos. Por supuesto, Juan está citando el Antiguo Testamento. Por supuesto, pastor, cuando uno ve el versículo a memorizar, y entonces se encuentra en los Salmos primera parte, trata como de buscar algún tipo de conexión, y de eso se trata. Por ejemplo, entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en sus frentes. En el libro de los Salmos, señores, se hace mención del monte de Sión, se hace mención del Cordero, y detalles muy importantes que estaremos viendo durante toda esta semana. Y nosotros, como dice el argumento de la parte introductoria de este día, de la lección número 8, dice que como adventistas del séptimo día estamos acostumbrados a buscar los símbolos del Apocalipsis en el Antiguo Testamento para entender qué representan. Una fuente de información particularmente provechosa es el libro de los Salmos, la colección de poesía sagrada que explora numerosas experiencias humanas e interacciones posibles con Dios, desde el abatimiento por el pecado y el sufrimiento hasta la alegría desbordante en su presencia y sus reiteradas promesas de perdón y salvación, que eso podemos verlo naturalmente tanto en el libro de los Salmos como en el libro de Apocalipsis. Definitivamente, pastor. Es importante también ver que usted mencionó al principio de esta entrega que como adventistas acostumbramos a ver los símbolos del Apocalipsis en un trasfondo del Antiguo Testamento. Uh-huh. Y eso es bíblico totalmente, y quisiera decirles que muchos padres de la iglesia y también los reformadores utilizaron este principio bíblico. No es posible entender los símbolos del Nuevo Testamento, sobre todo del Apocalipsis, sin ver el trasfondo del Antiguo Testamento. Y entonces aquí, cuando vemos en la colección de poesía sagrada, en los Salmos,
exploramos esas experiencias humanas que son vastas, por supuesto, interacciones posibles con Dios, desde el abatimiento del pecado, el sufrimiento, hasta una alegría que desborda en su presencia misma y que habla de una promesa de perdón y salvación, como usted mencionaba, y que son figuras que más bien que figuras, yo diría que son la realidad misma de cosas mayores que ocurrirían en el Nuevo Testamento, que son presentadas en el Nuevo, porque ya la sombra está prácticamente en el Antiguo, pero la realidad misma que es Cristo ya está allá. En Apocalipsis 14:1, por ejemplo, lo que es el texto para memorizar, dice: después de esto miré. Juan está diciendo después de esto para referirse al gran conflicto, el conflicto cósmico que está desde el capítulo 12, el capítulo 11, 19 hasta el 15, 4. Ese es el gran conflicto. Y después que todo eso pasa, entonces Juan mira y ve al Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión. Este Cordero, que ya sabemos que es Cristo, está de pie. Cuando Cristo se pone de pie, ocurren cosas extraordinarias, maravillosas. En Daniel capítulo 12, Él se pone de pie por dos razones. Una, el juicio va a concluir y va a dar el veredicto. Y dos, se pone de pie para conquistar al rey del norte, que en Daniel capítulo 11 está haciendo y deshaciendo. Aquí en Apocalipsis 14 el Cordero está de pie, con él están los 144,000 que son vistos en un sufrimiento en el capítulo 13 y el Cordero asistiéndole a través de las luchas o el gran conflicto o lo que se conoce como el gran tiempo de angustia, y ahora están vencedores, tanto el Cordero como los 144,000 de pie en el monte Sión. ¿Cómo es eso de que 144,000 están siendo servidos o le sirven al Cordero? O sea, ¿cómo yo puedo entenderlo en ese lenguaje 144,000? Que le sirven al Cordero, el Cordero le sirve también a ellos. ¿Cómo es? Sí, es un lenguaje simbólico para hablar del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Okay. Los 144,000 no son literales, son simbólicos. Y eso lo podemos ver por la palabra Elef. Elef significa grupo militar, unidad militar, aunque también literalmente significa 1,000. Sin embargo, en el libro de Números, el capítulo 31, Dios mandó a escoger a un pueblo, 1,000 de cada tribu, para hacer una guerra. Los 144,000 salieron de la batalla, y por eso es que Juan los ve victoriosos de pie en el monte Sión. Por eso este pueblo que termina de salir de la guerra, del gran conflicto, es visto como el pueblo de Dios que ha vencido y que ahora está de pie en el monte Sión. Le está sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, que la palabra lo señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo se hizo siervo. Por eso dice que Él se humilló, se hizo siervo. La palabra doulos que a veces utiliza paidos para siervo de siervo, indica que Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Él vino a servirnos. Lo demostró en la cena con los discípulos, lavando sus pies y también secándolos. De manera que Él nos sirve porque murió en la cruz por nosotros. Y nosotros le servimos porque Él es nuestro Creador y nuestro Redentor. En las próximas 2 lecciones, queridos amigos, que vamos a estudiar aquí en Radio Amanecer en Estudio, buscaremos en estos poemas, es decir, en estos cantos sagrados, mensajes que nos hablen a quienes vivimos en el tiempo del fin. Vamos a reflexionar acerca de nuestro sufrimiento, de nuestras frustraciones, nuestras experiencias dolorosas en respuesta al silencio de Dios. Y eso es muy importante, estar atento en estas lecciones que continúan. Anhelaremos la paz en los momentos de angustia y de guerras, y eso es lo que expresa el libro de los Salmos. Lloraremos con el pueblo de los Salmos, pero también, señores, seremos consolados y fortalecidos en nuestra esperanza al conocer la realidad
y la certeza de la promesa de Dios, en respuesta a ello, adoraremos al Señor, pues comprenderemos mejor la profundidad y el significado del anhelo de Israel y, lo que es aún más importante, vamos a descubrir hasta qué punto los cánticos de estos poetas y sacerdotes son pertinentes para quienes vivimos en el tiempo del fin. De manera que en esto nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en el corazón mismo de la Biblia, el libro de los Salmos contiene testimonio acerca de la oración, el culto del antiguo pueblo de Israel. No solo los sacerdotes oran, notaremos que el pueblo de la tierra, los poetas y los reyes cantan alabanzas al Creador y Salvador, pero también lloran y claman al Señor mientras anhelan su juicio y su salvación. Entre estos salmos que reflejan el sufrimiento del antiguo pueblo de Israel, podemos encontrar también destellos proféticos relativos al fin de los tiempos, cuando el gran juez vendrá finalmente en respuesta al anhelo de sus naciones. De ahí que numerosos biblistas han señalado el carácter escatológico de esos salmos que veremos durante esta semana y la próxima semana. De ahí que esta lección lleva como título, en la parte inicial, en los salmos, en la primera y segunda parte, ya para la próxima semana. Así es, en el libro de los Salmos se encuentra un dechado de adoración impresionante. Note que en Génesis hay adoración. La adoración inicia en el Génesis. De hecho, el pecado inicia por adoración. Tiene que ver con la codicia que surge en el corazón de Lucifer, porque él quería la adoración que Cristo recibía. En los Salmos hay adoración, mucha adoración. Esos salmos que dice: te alabaré, oh Jehová, roca mía, castillo mío, todo eso es adoración, y encontramos cánticos de adoración allí. Y el tema central de la Biblia, pastor y estimados amigos, del cual gira alrededor y se agrupan todos los temas del libro, es el plan de redención. Eso es verdad. La redención de la humanidad. Cuando vemos el contexto de Apocalipsis capítulo 4, hay una adoración de los 24 ancianos. Y ellos dicen: digno eres de ser adorado, de recibir honra, adoración. Y luego dice: porque tú creaste todas las cosas. ¿Qué adoración, pastor? ¿Qué adoración? Y tiene un propósito, y tiene un fin, y por supuesto un complemento directo. Y esa adoración es recibida por Jesús, quien creó, y es el único que la merece. Por eso es que la restauración de la imagen de Dios en el alma humana, desde la primera insinuación de esperanza en el mismo corazón del Edén, que se pronuncia la sentencia allí, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis: verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, como dice Apocalipsis 22-24, es realmente el tema principal del libro que los Salmos trata y que es tratado también en el Apocalipsis. Quisiéramos citar una vez más en la parte introductoria, en el parrafito final, algo que debe llamarnos poderosamente la atención, y aunque ya citamos, posiblemente se pasó por alto, es importante declaración. Señores, presten atención a esto, lo que dice la guía de estudio en la parte introductoria. Algunos detalles contenidos en el libro de los Salmos, y luego dice el himnario de Dios, pueden mostrarnos nuevas formas de entender y apreciar nuestro papel en los momentos finales de la historia de la tierra. Por eso es que en muchos comentarios, en programas de estudio de la palabra de Dios, pastor, se hace una recomendación especial de prestarle atención al libro de los Proverbios de Salomón y aquí al libro de los Salmos, donde hay varios autores que plasma su sentir. Usted sabe que, el himnario de Dios. Sabe que hay algunas personas que al leer el libro de los Salmos como que se sienten
medio extraños por la forma clara y el sentir del ser humano en un momento determinado que de manera poética es presentado en el libro de los Salmos. Y hay que enfatizar en esto, señores. La poética hebrea es rica en figuras literarias y ahí podemos encontrarla todas esas figuras literarias, y algunos autores, especialmente que tienen que ver con el área de la literatura, hacen una recomendación importantísima y dicen: si usted quiere encontrar figura literaria, vaya al libro de los Salmos, porque este es el lignario de Dios, el libro de Dios, como bien está puntualizando en la parte introductoria el autor de esta guía de estudio. Es así, pastor. Los hebreos dividían sus escritos sagrados, el Antiguo Testamento, en 3 partes. 1, la Torá, que esa es la ley, o sea, el Pentateuco. Luego estaban los profetas, Nevi'im, y los escritos, Ketubim. Y la división llamada escritos incluía los 3 libros poéticos: Salmos, Proverbios y Job. El libro de Job. Así es. De manera que luego estaban los libros de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, así por el estilo. Pero los libros poéticos contienen lo que se conoce como la poética hebrea. No solamente está en los libros poéticos. Encontramos al mismo Adán como el primer poeta. Cuando en el mismo momento de la creación Dios le entrega a Eva, el que era tan impresionado que dice: ahora estos huesos de mis huesos y carne de mi carne será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán está utilizando la poética, que más tarde se conoce como la poética hebrea, porque ellos rescatan que la humanidad perdió la poética del Edén, y los hebreos en sus escritos rescatan la poética. Como decías, la poética hebrea es impresionante y encierra verdades maravillosas y profundas. Señores, esta semana estaremos estudiando nuestro sumo sacerdote en el monte Sión, la ley en nuestros corazones. Salmo número 5 será objeto de estudio y estaremos cerrando con: enseña a los transgresores tu camino. Vamos a orar. Padre, agradecemos este material de inicio de la lección número 8. Estamos seguros de que en este libro de los Salmos será una gran bendición para esa gran cantidad de amigos que se dan cita cada día para estudiar con nosotros, y por supuesto nosotros en la producción de Radio Amanecer en Estudio seremos grandemente beneficiados con este material. Dirígenos, acompáñanos siempre, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.